Los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión. Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días donde quiera que se encuentren. Bienvenidos a Políticamente Incorrectos. Quien les habla, Joana Montenegro. Hoy en día me acompaña el periodista y escritor Ricardo Puentes. Los invitamos por favor a que se suscriban a los canales de YouTube de Repúblicos TV. En Twitter, Getter, TikTok, Instagram nos consiguen en todas las redes sociales como Repúblicos BE. Activen por favor la campana en la opción todos para que cada vez que los productores subimos contenido a la plataforma le alerte y regálenos por favor desde ya ese like, esa manito arriba y compartan estos contenidos si son de su agrado en redes sociales con familia y amigos. Necesitamos de ustedes para que estos mensajes lleguen a más y a más ciudadanos patriotas. Muy buenas noches, licenciado, ¿cómo está? Gracias por habernos aceptado la invitación, es un honor. No, muchísimas gracias, el honor es mío y un saludo a todos los compatriotas venezolanos, colombianos, bueno, de toda Latinoamérica que estén viendo este programa. Un saludo y muchas gracias. Licenciado, te ves en negro. No sé qué pasó con tu cámara, pero está en negro. Yo me veo bien. Pero aquí en la transmisión te vemos en negro. No sé, algo pasó con la cámara. A ver, la quito y la pongo. Ahí, No, sigues en negro. Lo bueno es que estás aquí. Lo ¿sí? bueno es que saben que estás aquí, pero algo pasó, algo está pasando con tu cámara. Licenciado, nosotros en este programa iniciamos siempre con un pensamiento que tiene mucho que ver con la temática que vamos a tocar y el del día de hoy es el siguiente. La derecha se encuentra disuelta en la izquierda. Es lo mismo con otro nombre, Gustavo Bueno. Gustavo Bueno es un filósofo del materialismo, valga la redundancia, filosófico de Gustavo Bueno, referente, es el gran referente por parte de los repúblicos. Entonces, nos gusta justamente empezar con este pensamiento porque quisiéramos que nos compartiera, licenciado, algo muy importante para las personas que no le conocen, aunque muchos venezolanos, para que usted sepa, se lo quiero informar, me preguntaron, Joana, ¿lograste el programa con el licenciado Ricardo Puente? Y le dije, sí, lo logramos. Entonces hay muchos venezolanos que lo siguen, que usted es también referente periodístico de ellos y de verdad justamente para aquellos pocos que no lo conozcan, nos gustaría que nos compartiera por qué este periodista que nos acompaña el día de hoy tan respetable es perseguido por la FARC, por el gobierno colombiano, es antiglobalista. Cuéntenos por qué, quiénes lo han perseguido, para aquellos que no lo conozcan. Bueno, como periodista, perdón, antes de eso, yo pienso que el problema de la imagen es allá de ustedes porque aquí en mi retorno, yo me veo bien y me veo allá digamos, tengo dos ventanas, ¿Ok? entonces debe ser allá. Bueno, pues yo era libretista de televisión, antropólogo, trabajé en publicidad muchos años y me picó, pues yo hacía periodismo también desde hace mucho, pero un periodismo, digamos, más para recrear escenas de casos reales en televisión, entonces investigaba algunas cosas, etcétera, etcétera. Y algún buen día a alguien se le ocurrió enviarme una información sobre el tema del Palacio de Justicia en Bogotá, muy famoso, y me dijo que debería yo investigar. Eso me picó la curiosidad y ahí empezamos a hacer un poco digamos, de como de descubrimientos bien importantes que trajeron como consecuencia el descubrimiento, perdón la palabra, la redundancia, el descubrimiento de que sí había un montaje de un complot, un complot contra los militares en el caso del Palacio de Justicia, que están siendo perseguidos por la izquierda. Entonces ahí, gracias a esas investigaciones, años más tarde salió libre el coronel Alfonso Plazas. Bueno, se descubrió que efectivamente hay un montaje y me interesó el tema de por qué la izquierda, o sea, para mí era un concepto totalmente nuevo,
eso de que hubiera un montaje casi internacional. Entonces ahí empecé a averiguar, me encontré a Alejandro Peña Esclusa, que comenzó a hablar del Foro de Sao Paulo en Venezuela, conocí a Olavo de Carvalho, que ya falleció, y comenzamos a hacer una serie de averiguaciones que me fueron metiendo más y más y más en ese mundo. Y bueno, entonces ahí comencé a ser perseguido. Yo era, digamos, hacia finales del mandato de Uribe Vélez, yo era uribista, porque pensaba que el tipo era un hombre de derecha que combatía a la izquierda, que estaba muy equivocado. Pero en ese momento yo pensaba que era así. Eh, Llegué justo al uribismo cuando estaban lanzando a Juan Manuel Santos y yo descubrí que el tipo era un hombre de izquierda que ha sido cooptado en Cuba por el Departamento América, o sea, absolutamente comunista. Y advertía al uribismo, advertía a Uribe, advertía al doctor Fernando Londoño, que había sido ministro del Interior de Uribe. Y Londoño, pues un hombre de derecha, realmente no me creyó. Uribe, pues ya sé por qué no puso cuidado. eh, y poco a poco se fue descubriendo que Juan Manuel Santos, pues era un hombre muy cercano a Chávez, que la pelea entre Chávez y él era una mentira, un montaje. Luego descubriría yo, años más tarde, que la pelea entre Chávez y Uribe también ha sido un montaje. Bueno, pero en fin, entonces durante el gobierno de Juan Manuel Santos comenzó yo a descubrir esta serie de cosas, comenzó a desenmascararlo, descubrí que el mote de Santiago se lo habían dado en Cuba, camarada Santiago, y, y bueno, ahí viene una serie de cosas. También descubrí que en el gobierno de Santos se le filtraba la ubicación de los soldados a las FARC y llegaban y los masacraban. Fueron muchas masacres que se cometieron durante el gobierno de Juan Manuel Santos, masacres de soldados. Eh, y descubrió también que están empezando los diálogos de paz con las FARC en territorio venezolano, no fue en Cuba, fue en Venezuela. Y bueno, entonces eso no le gustó para nada al gobierno y comenzaron a perseguirme, pues ya venía yo siendo objeto de acosos, de atentados, pero pues yo no encontraba muy claramente el origen, sabía que era alguien que no le gustaba lo que estaba haciendo. Secuestraron a un hijo mío, eh, me mandaron una bomba a la casa, bueno, muchísimas cosas, me dieron golpizas, puñaladas, me dieron bala, que pues que la bala fue lo único que no me pegaron, y montaron un proceso contra mí por supuestamente estar yo abusando sexualmente de mis pequeños hijos, muy pequeños, y entonces querían quitármelos. La idea de ellos, que con mi ex suegra, que yo tampoco sabía en ese momento, ella era hermana de dos comandantes de las FARC, no tenía ni idea. La idea era quitarme los niños y entregárselos a las FARC. Como esa era la peor venganza contra mí, contra mi trabajo. Yo no entendía muy bien qué estaba pasando porque el hermano de mi suegra, de mi ex suegra, uribista, fue de la lista al Congreso, lleva dos periodos eh, tratando de entrar al Congreso. Él muy amigo de un famoso personaje llamado Piquirri, que fue el primero que emigró, fue asilado en Canadá con 52 familiares más o menos. Entonces es muy reconocido por eso. Y este tipo era muy amigo. Está en Canadá, es Piquirri. Y era muy amigo, yo sabía, pero no sabía de su cercanía con las FARC. Entonces tuve que salir corriendo, tan pronto tuve la oportunidad, con una mano delante y la otra atrás. Llegué a Estados Unidos, precisamente Olavo de Carvalho, el inspirador de, de Bolsonaro, inspirador filosófico de Bolsonaro, fue el que me abrió las puertas, digamos, de su casa, por decirlo así, y gracias a él, pues pude salvar mi vida, la vida de mis hijos, y bueno, aquí estoy.
Pues gracias a Dios lo tenemos sano y salvo porque es muy importante. De hecho que el programa del día de hoy, bastante controversial, nada fácil, nada digerible para muchas personas. Y de hecho, sí me están comentando, por ejemplo, uno de los usuarios que nos está acompañando, Liberty, dice que que no se ve nada en su imagen. Y yo ahorita que entré a, a- a- por el teléfono al YouTube, sí me parece negro. No sé si le parece, si es mucha molestia, don Ricardo, porque es que nos encantaría que lo vieran. Salimos y vuelvo a entrar. Y yo creo que si sale y vuelve a Perfecto. entrar, porque de verdad nos encantaría que lo vieran, porque lo que sigue todavía es mucho más bomba. Además, como le dije yo a usted, me acabo de peinar, entonces puede lucir. Ay, sí, sí, Bueno, tienen que verlo. Tienen que ver lo que se acaba de hacer el blower. salgo y entro. De verdad, muchas gracias por aquellas personas que nos están justamente más allá de acompañar, comparten con nosotros y que no se veía la imagen. Y es muy importante de verdad que más allá de que escuchen su voz, que vean a la persona y vean no justamente como me dice Félix, tan lindo, no solamente el aura que uno pueda tener, sino también el hecho, aquí ya lo vemos, ¿ve? Ahora sí lo vemos, Ahora sí. lo logramos. Lo logramos. Sí, se veía la imagen del negro, pero, y es muy importante porque la gente, yo como psicóloga, les explico mucho a las personas, una cosa es la parte auditiva, es muy importante, pero la gente se ha vuelto muy visual, Claro. don Ricardo, y entonces todavía refuerza aún más el mensaje, lo que usted vaya a compartir, si lo ve. Entonces, bueno, gracias a Dios se solucionó y aquí vamos a seguir. Don Ricardo, en segunda instancia, justamente en 2018, para quienes no lo siguen, por favor, ábranse una cuenta en Twitter. Yo sé que Twitter es comunista, supuestamente vamos a ver qué pasa a partir del viernes, que ya se están cerrando las negociaciones entre Elon Musk y Twitter, a ver si deja de ser ese pajarraco comunista, pero usted tiene un tweet fijado desde el 2018 y me llama mucho la atención, vayan y sígalo, Ricardo Puentes M, allá en Twitter. Y ese Twitter me llevó justamente a una pregunta que he querido siempre hacerle a alguien que tiene fundamentos como usted. Y, don Ricardo, ¿Colombia ha sido gobernada en algún periodo por la derecha? No, 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 no. No, no, no. Desde el origen prácticamente del comunismo, de los bolcheviques, se enviaron muchos cuadros de avanzada. Algunos llegaron a Colombia finales de los años 20 y con el propósito digámoslo así, de adoctrinar, pero no al pueblo, no al pobre, no al campesino, no al obrero, sino a la clase alta. Entonces, se aliaron muy cercanamente con las familias adineradas de Colombia, se acercaron a ellos, obviamente estaban muy bien financiados y por eso apellidos como los Amper, como los Santos, como varios otros, presidente Santos en el año 30 y pico, era tío abuelo de ese señor Juan Manuel Santos que nombramos ahorita. Él formó parte de ese círculo. Eh, la Universidad Externado de Colombia, que es la que elabora el montaje precisamente contra el tema del Palacio de Justicia, declaró, fue la primera universidad, creo que la única, que se adhería totalmente a los postulados del Partido Comunista Internacional. Increíble, una universidad que es la que produjo todos estos abogados, estos magistrados de la Corte Suprema, los colectivos, hay de todo ahí. Esa fue la Universidad Externado. En el año 30, el país venía siendo gobernado digamos, por el Partido Conservador. No digamos que sea derecha, pero eran conservadores y necesitaban montar el Partido Liberal, que es penetrado desde esa época por el Partido Comunista, que en Colombia se llamaba como Partido Revolucionario o algo así.
no tenía personalidad jurídica todavía. Entonces le dijeron a Olaya Herrera, hombre liberal, familiar de mi abuela, entre otras cosas, pedimos perdón por ella, le dijeron que lo ayudaban a ganar, pero que tenía que darle juego al Partido Comunista, que estaba con otro nombre. Lograron efectivamente dividir el Partido Conservador, de ahí viene la famosa, el famoso mito de la tal masacre de las bananeras, que empezaron a montar los comunistas durante el gobierno de Abadía y provocando una huelga general, y entonces también provocando a los militares, pues se salió la huelga de las manos, las manifestaciones, y murieron en ese enfrentamiento tal vez 5 o 6 personas. La prensa liberal, Espectador, El Tiempo de esa época, convirtieron esos 5 o 6 muertos, fatales y lamentables, en más de 5.000, que con el tiempo fueron bajando a 1.000. Y ahí es donde toma Gabriel García Márquez, aliado del castrismo, ese número de 1.000 y comienza a publicar, siendo periodista, sobre esta tal masacre y bla, 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 bla. Entonces comienza a desprestigiarse el gobierno en ese momento de Abadía, y el Partido Comunista tiene alianza con el Partido Liberal, que es de donde proviene Uribe, y entonces logran que Enrique Olaya Herrera sea el presidente que acaba con la hegemonía conservadora. Tan pronto ganó las elecciones, Olaya Herrera le dio la personería jurídica al Partido Comunista Colombiano, y ahí comienzan a perseguir al ejército, a desmoralizarlo, penetraron las filas del ejército, le entregaron al Partido Comunista el manejo de la educación, etcétera. En esa época estaba ya sonando, como no, eso fue, digamos, unos años más tardecito, pero ya se figuraba Gerardo Molina. Gerardo Molina es el padre del maoísmo en Colombia, que fue el tutor, el maestro de Álvaro Uribe Vélez, que siempre digamos, se ha autodefinido como discípulo y admirador de su maestro Gerardo Molina. Y ahí viene toda la hegemonía, digamos, liberal comunista. Enrique Olaya Herrera, por supuesto, socialista. Alfonso López Pumarejo, socialista. Su hijo, aliado también del movimiento revolucionario liberal, aliado del castrismo. Y de ahí para adelante, pues no han soltado, el poder no se ha apartado de la influencia comunista. Ha sido realmente lamentable lo que pasa en Colombia. La gente cree que es que no, la gente dice, el discurso de los muchachos hoy en día es que por fin está gobernando la izquierda. No, es que siempre ha gobernado la izquierda en Colombia. Así es. Rómulo Betancourt, presidente venezolano, tuvo mucho que ver con el Bogotazo en el año 40 y pico, que él estaba enviando ya camiones y camiones llenos de armas para la tal revolución que se iba a dar con el asesinato de Gaitán, Jorge Eliezer Gaitán, que va a Colombia, Fidel Castro con otros amigos para hacer el atentado, montar todo el proceso. Y un dato que nadie ha querido investigar, pero que lo demostró la Scotland Yard en su estudio, es que el Partido Liberal tuvo mucho que ver con eso. Y personajes bien importantes del Partido Liberal, como Darío Chandía, como el Plinio Mendoza Neira, bueno, una cantidad de nombres, se tomaron las emisoras, pero no les salió bien la cosa. No lograron, ocasionaron un gran problema en Colombia, pero no pudieron tomarse el poder gracias a que había un presidente cuya esposa era Berta Hernández de Ospina, que dijo: de aquí, del Palacio de San Carlos, que era donde vivía la familia presidencial, nos sacan muertos. Y los liberales que yo nombré estaban tratando de que renunciara a Mariano Ospina, y no quiso. Rómulo Betancourt tuvo mucho que ver ahí. Licenciado, además de que uno ha tenido que en estas élites de hacer el activismo político empaparse justamente de la historia de cada cada uno de los temas que uno toca, obviamente uno lo sabe, pero este programa vale oro.
Ojalá la gente de verdad lo distribuya y nos ayude a compartirlo porque vale oro. ¿Y por qué digo eso? Porque usted me da pie a lo otro que tenía planteado, pero no puedo dejar de mencionar esto. Usted acaba de relatar ciertos acontecimientos que esta máxima nunca va a perder vigencia. Quien no aprende de su historia está condenado a repetirla. Y justamente por eso me lleva a que hoy, justamente, ya vamos a entrar más que todo a la actualidad, con tanto descontento, licenciado, descontento, rechazo de la sociedad civil colombiana, por quien hoy ocupa la Casa de Nariño, licenciado, ¿por qué quienes marchan, quienes protestan, quienes tienen esa vocería, por qué no hicieron esto con el fraude, con ese fraude tan descarado que vimos a partir de marzo, no solamente a la llegada de las presidenciales, no, yo lo he mencionado aquí varias veces, que estando yo aquí, cuando fuimos a la primera vuelta, nosotros, donde yo voto, duré casi 3 horas para votar y en la segunda vuelta no duré ni 5 minutos. Entonces, y hago también a colación, justamente en comparación en otra fraude que hubo aquí en Colombia, muy sonado, pero que tampoco se hizo nada, fue justamente en ese segundo periodo de Santos, quien también fue impuesto para entonces, porque lastimosamente no luchó lo que había ganado Oscar Iván Zuluaga. Entonces, ¿cuánta responsabilidad o más bien irresponsabilidad tienen los partidos políticos hoy en Colombia, sin ninguna excepción, que no levantaron la voz y no incentivaron a esa ciudadanía que estaba ávida por gritar fraude? Porque es de simple lógica todo lo que nosotros vimos. Y tantas pruebas, y tantas demandas, y tanta, o sea, no me acuerdo cómo es que le llaman aquí, esas denuncias que están justamente en la Corte Suprema de Justicia. Bueno, esto viene del año 1997. Juan Manuel Santos ya había sido ministro de Andrés Pastrana, ya había sido cooptado precisamente por el Partido Comunista cubano. Su hermano mayor, Enrique Santos, era fundador de la guerrilla del M-19, de los fundadores de la guerrilla del M-19, un marxista bandido, muy rico. Se hicieron muy ricos ellos con la fortuna que le robaron, un testamento falso, testamento adulterado, según cuenta un familiar de ellos, en un libro que se llama El Tío. Se hicieron ricos con la muerte de Eduardo Santos, el dueño del periódico El Tiempo, que les dio las acciones a ellos. Daniel Samper Pisano, muy cercano a esta familia, parece que dice el libro que escuchó algo de la conversación y tuvieron que comprarlo con unas 4 acciones que pues, lo hicieron muy rico. Esto que va en el año 97, Juan Manuel Santos hace una reunión que se llama Destino Colombia, con empresarios, con paramilitares, con guerrilleros, con gente influyente de Colombia. Invitan a no me acuerdo el nombre del tipo, a un sudafricano que fue el que tuvo mucho que ver con el proceso de Mandela. Invitaron a Mandela también, pero Mandela mandó sus saludos y toda la cosa. Paramilitares y guerrilleros reunidos ahí sentados. Entonces, en el año 97 definen lo que sería el futuro de Colombia de los próximos 17 años. Estaba de presidente Samper, Ernesto Samper, elegido con dineros de narcotráfico. Entonces le queda un poquito de tiempo. Dijo, pues aquí ya no hay nada que hacer, hay que esperar que se acabe este gobierno. Eso lo dicen los documentos. El próximo gobierno tiene que tratar de hacer la paz con las FARC, pero nunca se van a dar esas conversaciones, no va a pasar absolutamente nada.
Santos había llegado antes de ese año 97 con un documento eh, donde se pedía el despeje de, del Caguán, de un territorio bastante grande, para negociaciones con las FARC. Efectivamente, cuando llega el gobierno de Andrés Pastrana, él presenta ese documento diseñado por Castro y por él, igual que la Fundación Buen Gobierno, diseñada por Castro y puesta en manos de Santos. Y entonces despejan el Caguán, le entregan casi medio país a las FARC, es donde se creció el narcotráfico, los secuestros llevaban allá llevaban a asesinar a mucha gente. Bueno, ahí es donde a final de ese periodo es donde secuestran a Ingrid Betancourt, que era amiguita sentimental de Alfonso Cano. Ella pensó que no le iba a pasar nada y pues sí le pasó. Bueno, entonces en el año 97 definen que ese próximo gobierno armaría la cosa y los medios estarían dispuestos a apoyar, la academia, toda la sociedad civil, entre comillas, pidiendo diálogos con las FARC, diálogos por la paz. Ese fue el gobierno de Andrés Pastrana. Dice que el gobierno que vendría después tendría que ser de un hombre de mano firme y corazón grande. Hasta le dieron el eslogan a Uribe. Y que él combatiría fuertemente a las FARC sin llegar a destruirlas, a acabarlas. No puede llegar, y que al tiempo que estuviera combatiendo a las FARC tendría que abrirle las puertas a las ONG de izquierda, de derechos humanos. Bueno, no dice izquierda, dice de derechos humanos. Ahí es cuando Uribe, mientras combate a las FARC, él es maoísta, y las FARC son estalinistas, entonces no le costó absolutamente ningún trabajo combatirlas. Por eso él, paréntesis, él le da el indulto al EPL, Ejército Popular de Liberación, que es una guerrilla maoísta, y los nombró todos cercanos a él, de su entorno de asesores, y del mismo EPL nacen los paramilitares, que son los que le ayudan a ganar a él luego la presidencia. Todo tiene sentido. Entonces dice que vendría ese hombre, ese gobernante de mano fuerte y corazón grande, combatiría, abriría las puertas a organizaciones de derechos humanos, combatiría a las FARC, pero no las destruiría. Y eso es lo que hace Uribe. Entonces Uribe combate al estalinismo, a las FARC, abre las puertas a Human Rights Watch, a Vivanco, les quita el fuero militar a los soldados, nombra a un fiscal de izquierda, se fue puesto por él, Mario Iguarán, le quita el fuero militar a los soldados y le entrega a los soldados a esa fiscalía. Se inventa el tema de los falsos positivos. Estaba el ministro Juan Manuel Santos y entonces deciden, yo publiqué mucho sobre eso, deciden visitar las guarniciones porque dicen que es como que están perdiendo las municiones y que hay muchas denuncias de muerte. Entonces se va el general Suárez Bustamante, alias La Machaca, y se va Carlos Franco, director creo que de Derechos Humanos, en la presidencia de Uribe, del EPL, y se van a unas guarniciones, y yo tengo el informe, yo todavía lo tengo. No hicieron nada. Entonces un informe en esas visitas, lo que se fueron fue donde las prostitutas a tomar whisky, y no hicieron entrevistas absolutamente a nadie, y sacaron un informe que lo tengo, y con base en ese informe resulta que sale Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos a decir hay falsos positivos, y ordena la captura de 29 coroneles, 29 altos oficiales, había coroneles y generales, los mejores combatientes contra las FARC. Por alguna extraña razón, es como de santería, de chamanismo, tenía que ser 29 para salir a declarar esa rueda de prensa el 29 de octubre. 2 no contestaron el teléfono, por eso solamente envainaron a 27. Por eso se llama los 27 del 29. Ninguno de esos está preso, ninguno de esos se le pudo demostrar absolutamente nada, solamente querían sacarlos de circulación.
y claro, les dañaron sus vidas. Un amigo coronel de ese momento fue destituido, el hombre se suicidó de la ignominia, de la humillación a la que fue sometido. Coronel muy valiente. Bueno, entonces se inventan el tema de los falsos positivos para desacreditar al ejército, le entregan a los soldados para que los juzgue, los procese una fiscalía absolutamente de izquierda y empieza todo esto. Human Rights Watch y no sé qué, y no sé cuántos. Dice el documento del 97 que ese gobernante de mano fuerte y corazón grande tendría un segundo periodo. En el 97 no había reelección. Sin embargo, la montaron y tuvo un segundo periodo Uribe. Y ese segundo periodo, dice el documento del 97, sería caracterizado por la corrupción, porque institucionalmente, bueno, fue terrible, cosa que fue el segundo gobierno de Uribe. Mientras tanto, la gente tendría que seguir clamando por la paz, etcétera, los medios, que solución para todos los problemas, y eso fue lo que pasó. Luego vendría otro gobernante, que es el que sería, digamos, el que haría ya la paz con las FARC, ese es Juan Manuel Santos, quien lo puso Uribe, a pesar de que sabía quién era, lo señaló. El siguiente presidente hubiera sido Andrés Felipe Arias, hubiera ganado, pero le hicieron un montaje en el que participó el mismo Uribe y el mismo Juan Manuel Santos. Lo envainaron, lo metieron en el tema de Odebrecht. Bueno, eso es otra historia. Entonces lo sacaron de circulación, gana Juan Manuel Santos y él hace el proceso con las FARC del que ya hablamos. La gente, yo también pensaba que había traicionado a Uribe. Yo le comentaba al presidente Uribe, le decía, presidente, mire lo que está pasando acá, este tipo llama a Chávez, su nuevo mejor amigo, etcétera. ¿Qué pasa? Y usted callado. Y le decía, doctor Ricardo, ¿qué es lo que está diciendo por ahí en las calles? Digo, en las calles, en todo lado, presidente, están diciendo que usted tiene que manifestarse. Nunca lo hizo. Nunca lo hizo. La traición, luego entendería yo, la traición de Santos a Uribe no sería por ideología, porque todos sabíamos, y lo supimos luego después y fue publicado, que Uribe, siendo presidente de Colombia y su ministro Santos, estaba haciendo acercamientos de diálogos con las FARC y con ELN, el Libera Granda, y a 150, 200 guerrilleros. Y los liberó y les dio salario y toda la cosa. Yo recuerdo que yo protesté por ese tema. Bueno, en todo caso, Santos no hizo nada diferente de lo que había ordenado y había empezado Uribe. Lo que pasa es que Santos era el dueño de la idea del año 97 de Destino Colombia y dijo, el proceso de paz es mío. Yo no me voy a dejar quitar ese protagonismo. Y no se lo dejó quitar y no le dio puestos a nadie de los que dijo Uribe. No le hizo caso. O sea, gobernó solito, estamos de acuerdo. Pero hizo para lo que fue elegido. Tuvo sus 2 periodos, hizo la paz con las FARC. En ese momento sale el tema del plebiscito. Yo también lo publiqué en su momento, antes del 2 de octubre. Publiqué que Castro Raúl estaba muy molesto con Santos porque se había inventado el plebiscito y no había ninguna necesidad de plebiscito. Entonces Santos dijo que no, que eso todo lo tengo bajo control, que es para, digamos, legitimar este proceso con las FARC y el pueblo va a decir que sí, que quiere la paz. Pues no, el fraude estaba montado, se hizo fraude, estábamos hablando de fraude, pero la gente salió tan masivamente a votar que hubo una diferencia de unas decenas de miles de votos, tal vez menos, pero la realidad, según mis informes, es que hubo más de casi 3 millones de votos que se robaron. Se robó Santos. Estando ahí, comienza Uribe. Uribe ya tenía previsto retirarse de la política. Estaban designando un nuevo candidato del uribismo. Yo mucho antes dije, va a ser Duque. Duque es santista, Duque está pactado entre las FARC, entre Uribe,
entre Santos, él va a ser. Y era un tontico que había acabado de llegar del Banco Interamericano de Desarrollo, de agendar almuerzos. Uribe lo coge y lo pone de senador y, 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 y eso iba para presidente. Entonces, yo dije, el candidato oficial va a ser Duque. Comienzan las negociaciones, viaja Duque. Yo sabía que había viajado alguien muy cercano a Uribe a Cuba, pero luego alguien de inteligencia confirmó en Twitter, dijo que el que había viajado era Iván Duque. Y allá fue negociado que él sería el próximo presidente. Uribe pide algo, que es la impunidad de su hermano, el proceso de su hermano y otras cosas. Yo pienso que también lo suyo propio. Pero cuando uno comienza a mirar el hilo conductor y comienza a mirar las declaraciones de Uribe cuando fue elegido Duque, etcétera, etcétera, coincide plenamente con una noticia a favor de Santiago Uribe. Eso fue muy negociado. Él viaja a Estados Unidos, Uribe, mientras Duque va a Cuba. Algunos amigos míos querían hablar con él en Miami. Él me dijo que sí que lo iba a recibir, pero no lo recibió. Yo dije, está pasando algo muy raro, porque tenía información para él. Yo todavía no sabía qué estaba pasando exactamente. Entonces, es elegido eh, candidato, perdón, antes de eso viene el tema del plebiscito, que es bien importante mencionarlo. En el plebiscito resulta que gana el no. Así es. Y cuando gana el no, el compromiso de Juan Manuel Santos era que renunciaba. Entonces, Uribe, antes de que saliera el discurso de Santos, llama al entonces fiscal Néstor Humberto Martínez, lo cuenta mismo, es fiscal uribista, para que no haya problemas, lo cuenta él mismo y dice que Uribe le dijo, dígale a Santos que no vaya a salir a aceptar la derrota, que los diálogos con las FARC siguen adelante. Luego, al otro día, entonces viaja con todo su equipo, sus manos de cortesanas, porque eso no es más, y van donde Santos y le dicen que tranquilo, no sé qué, quién sabe qué hablan por allá, y luego Santos lo visita en la finca ya de Uribe. Ahí está Juan Gómez Martínez, que ha sido gobernador de Antioquia, está Claudia Bustamante, que hoy en día es cónsul bueno, creo que la acaban de destituir en Orlando, y la que precisamente cuenta que sí se reunieron y que sí vendieron y que sí negociaron fue Claudia Bustamante. Se le salió una entrevista con William Calderón. Ahí se negoció el no y asumiendo la vocería que nadie se la dio, Uribe y toda esta gente que fueron con él, traicionaron a Colombia. Entonces siguen los diálogos. Yo me encuentro después con Uribe en Miami, él viajó a Miami y antes de lo de Duque, y estaba en una reunión con Marco Rubio, con Ileana, con Mario Díaz Balar, y le pregunté abiertamente que cuándo se iba a exigir la renuncia de Santos. Dijo que no, que el compromiso había sido reformar los acuerdos. Le digo, un momentico, pero es que el pueblo dijo no. El votante dijo no, y no es reformitas ni adornitos, y es no. Y le dije, presidente, usted, la grabación la tienen ellos. Que no digan que estoy mintiendo. Le dije, presidente, y usted asume una vocería que no es suya. El pueblo dijo no y no es no. Ahí pasó. No hizo absolutamente nada. Nos traicionó. El uribismo nos traicionó. Uribe nos traicionó. Y toda la gente que estaba cercana a Uribe nos traicionó. Y siguió el tema de los diálogos de paz con las FARC. Luego viene el tema de Duque. Advierto nuevamente, cuento que fue pactado en Cuba. Nadie hizo nada, me decían, como en la época de Santos se me vino todo el uribismo encima, en la época de Duque se me vino todo el uribismo encima, diciendo que yo estaba loco, que yo estaba inventando, que yo era un conspiranoico, etcétera, etcétera, y pasó lo que tenía que pasar, fue elegido. No hubo, digamos, un robo como tal a Oscar Iván Zuluaga en el momento de Santos, porque recordemos, el segundo periodo de Santos, pues sí lo gana Zuluaga,
pero algo pasó, allá se reunieron, algo pasó y salió Zuluaga como a las 5 de la tarde a aceptar la derrota, en vez de haberse parado y decir, un momentico, aquí vamos a contar, no, la aceptó. Así es. Dijo, aquí no pasa nada. Y siguieron así, y por ahí le dieron ministerios al uribismo y toda la cosa, ¿no? Una cosa horrible. Entonces vino eso, viene el periodo de, del segundo de Santos, terminan los diálogos, viene el tema de Iván Duque, lo eligen, y bueno, él es el que da el puntillazo final y hace tan mal gobierno que estaba entregándole todo en manos de a la izquierda, claro, porque la gente decía normalmente, dice, pues si la derecha, que es el uribismo, son tan malos, son tan ladrones, tan corruptos, pues intentémoslo con la izquierda. Ese es el propósito del gobierno de Iván Duque. Petro también es pactado en Cuba, también por Uribe, por las FARC, por el mismo Santos y por Duque. Entonces todo, a Petro, lo advierto yo en la primera contienda que tuvo con Duque, lo van a hacer crecer, un tipo que tenía 300.000 votos, no tenía más. Digo, lo van a hacer crecer porque Petro es el pactado para ser el próximo presidente. Y 3 años antes le dije, ya está pactado, va a ser, no, usted está loco, no vamos a permitir. Entonces Sí, viene el señor. tema Usted lo dijo. sí, lo advertí o no, entonces sí. Sí, Entonces señor. viene el tema otra vez que se lanza Oscar Iván Zuluaga y la gente dice, uy, sí, Zuluaga, pero lo vuelven un payaso, haciendo TikTok y bailando una cosa absolutamente ridícula. Y yo dije, el candidato no es Zuluaga, es Fico Gutiérrez. Ah, qué Fico. Todo comenzó a moverse para que fuera elegido Fico, como que fuera apoyado. Entonces Fico, que también es un gamín de Medellín, pues quién iba a votar por él, pero se fue creciendo tal porque era el nivel de descontento tan profundo que dijeron, no, hay que quitarlo de acá. En la época de Oscar Iván Zuluaga, cuando se elegido Zuluaga, yo dije, quiero ver, están los trinos por ahí, el candidato no es Zuluaga, y el candidato que prefiere el uribismo es María Fernanda Cabal. Quiero ver cómo la roban. Porque ella sigue pensando que Uribe, a pesar de que ella sabe que Uribe es un hombre de izquierda, malo, tramposo y bandido, pero por supuesto, supongo yo, por el apoyo de los votos del uribismo, está ahí calladita. Y le dije, la van a traicionar. Y bien hecho si la traicionan. Y la traicionaron. El descontento de María Fernanda Cabal se ve clarísimo el momento en que es elegido supuestamente por votación interna, yo no sé, encuesta, yo no sé, Oscar Iván, que ya tenía el discurso listo, que nadie da un peso por él, y María Fernanda se ve que aplaudía a rabiar, pero bueno, eso es otra historia. Entonces, es elegido Petro gracias al uribismo. Recordemos que Álvaro Uribe fue el ponente designado por la mafia del cartel de Medellín para salvar el, el indulto y ¿cómo se llama? La amnistía del indulto del M-19, porque Pablo Escobar era el que financiaba esa guerrilla y obviamente tiene a sus congresistas. Entonces, esto lo lidera Álvaro Uribe Vélez y salieron nuevamente reindultados. A partir de ahí es cuando Uribe los convierte, junto con la gente del EPL, los convierte en su círculo de asesores. O sea, está Chávez, está Bustamante, está un poco de bandidos ahí que siempre lo acompañaron, incluso desde antes, desde su carrera política, cuando la inicia con Gerardo Molina. Había casi todos maoístas, estaba gente de las FARC, gente del ELN, gente del M-19, del EPL, por supuesto, eh, acompañando la carrera política de Álvaro Uribe Vélez cuando era un absoluto desconocido. No, licenciado. Una cosa es cuando uno busca los fundamentos y explica uno justamente que el señor Álvaro Uribe no es de derecha, es una socialdemocracia y de la socialdemocracia, o sea, esa izquierda vegana o vegetariana al comunismo es solamente un paso. Y usted ha explicado magistralmente justamente por qué la sociedad civil colombiana ha estado mermada
desde el momento cuando ocurrió, ponerlo al día al año 2022, de que no se saliera a manifestar desde el mismo marzo, porque lamentablemente no está totalmente informada de toda la agenda del globalismo, de la Agenda 2030 y de todo esto que justamente financian a todos estos personajes. Yo voy a hacer un stop en el punto de vista de Colombia, porque yo se lo había mandado a usted en privado, para después volver a las otras 3 cosas que tenemos de Colombia, pero voy a hacer un espacio de 2 minutos porque quiero compartir con nuestra audiencia un video de 2 minutos del doctor Alberto Franceschi. En un programa que tuvimos un poco más de un año, y se entiende con lo que usted, todo lo que acaba de mencionar durante estos 40 y tantos minutos, se entiende el por qué sucedió lo que sucedió. Pero escuchemos al doctor Franceschi, por favor. Cuando Santiago dice lo que nosotros también, cuando estemos mejor y uno pueda apoyar a Venezuela, ¿usted qué hizo? ¿Fue en el 2003 o en el 2004? ¿Con quién se reunió en Colombia? Ah, tú te refieres al chisme que dio de Che de Uribe. Exacto, exacto. Yo fui a plantearle a Uribe un golpe de Estado contra Chávez y a que nos ayudara, que tenemos un golpe montado. Y fui a la casa de Nariño, allí me recibió muy amable. Y empecé por decirle, presidente, yo creo que usted no está obligado, no solo no está obligado, sino que lo más aconsejable es que usted quizás no me responda nada hoy. O usted está obligado como institucionalmente a cosas que yo no puedo exigirle que las viole. Yo vengo a plantearle un golpe de Estado. Usted me dice, yo quiero que usted me ponga en contacto con alguien. Y me mandó a un primo de él, a un tal Uribe, que era ministro de Defensa. Y le eché el cuento completo, que era lo que quería, digamos, inteligencia, más nada, que lo que quería espiarme. Y me espió todo lo que quiso, porque yo confié plenamente que podía ser un aliado. Nunca tampoco delató nada, ni a mí me pasó nada. Pero esa experiencia para mí fue marcándome durante todos los años después, porque yo fui con tiempo a avisarle a los órganos del poder central colombiano que venía todo lo que vino en Venezuela con Hugo Chávez. Y no solo no me pararon, no, me basurearon ahí. Me fui a buscar al señor de las autodefensas. Esa parte no la sabes tú. Castaño. Castaño. ¿Sabes esa parte? No, Sí. esa parte no me la sé. O sea, usted estuvo en reuniones con Carlos Castaño, Yo de la SAUC. fui a Urabá a buscar a Carlos Castaño. A Urabá, Y ya iba encaminado allá y esa noche lo mataron. Me salvé de vaina, a lo mejor me hubieran matado como un pendejo al lado de él. ¿Qué opina, don Ricardo? Y aparte de todo, se nos puso el negro otra vez. Salgo y entro. Sí, mejor, sí. De verdad, muchas gracias por tener la paciencia, no solamente ustedes que nos acompañan, sino también el licenciado Ricardo, porque bueno, estas cosas de las redes sociales y todo lo que tenga que ver con el internet, ustedes saben que lastimosamente hay muchas cosas que se nos escapan de las manos. Y la verdad, Dios mío, esto es importantísimo que escuchemos la opinión de nuestro querido amigo, el licenciado Ricardo Puente, al respecto, porque todo lo que usted mencionó antes tiene mucho que ver con ese resultado que mencionaba el doctor Franceschi, que es la Dirección General de Repúblicos Venezuela, licenciado. Yo cuando vi ese video, yo no lo había visto, no hice entrevista, me sorprendí mucho porque es que hubo un caso cuando estaba iniciando el gobierno de Santos, que yo ya lo había denunciado, yo ya estaba siendo perseguido en Colombia, me habían mandado ya una bomba a la casa, entonces yo estaba como un judío errante con mi ex esposa y mis 3 hijos, de un lado a otro, un mes allí, otro mes allá, amigos me prestaban casas en Girardot, otros en no sé dónde, me enviaron un paréntesis, la Flip, que supuestamente defiende periodistas en Colombia. Sí. Yo acudí primero a ellos, yo pucha, me están persiguiendo. Sí, quiero estar persiguiendo el ejército. Le dije, no, las FARC.
Ah, no nos interesa, que no sé qué. Oiga, me dijo el presidente de las FARC, un Carlos, no me acuerdo el apellido, me dijo, oiga, Ricardo, por qué no deja molestar con ese periodismo y más bien se monta una panadería? Y ya, tranquilo, por su seguridad, por sus hijos, piensa en sus hijos. Y yo, qué cosa tan rara. Entonces, me mandan a Girardot, allá me dejan botado, zona de las FARC, a Villavicencio. Y allá es donde alguien que yo había conocido en mis épocas de antropólogo, en Puerto Inírida, se me acerca y me dice, Ricardo, ¿usted qué hace aquí? Vine a buscarlo, usted sabe esto y esto, vengo de Puerto Inírida, váyase, que usted lo van a matar aquí. Entonces me volví, y ahí empecé como para un lado y para el otro. Entonces la historia va a que a mí alguien del ejército, no lo menciono para no envainarlo, me permitió quedarme en unas instalaciones, en un hotel del ejército. Pues yo tenía que pagar la comida, pero me daban la habitación, que ya era mucho. Ahí duré como 2 meses o algo así, amontonado. Y me visita un tipo con el que yo había tenido ya contacto, que se llama Johnny, venezolano, y me trajo una documentación no era sí, tal vez USB, no recuerdo si era un USB, un DVD, no recuerdo, de una información súper valiosa de los planes de Chávez, todo documentado con mapas de por qué querían apoderarse Chávez de media Colombia, por las minas de estaño, de yo no sé qué cosas, el coltrán, la cosa, la vaina, y, y más o menos 100 y pico, si no 200 nombres con fotos y carnets que el gobierno colombiano de Santos le había dado a agentes de, ¿cómo es que se llama? La inteligencia de Venezuela. Bueno, Como se está tan infiltrado por los cubanos, no sé si puede hacer el DIGESIN, no sé si puede ¿cuál? hacer el DIGESIN. No, era Sevino, no recuerdo El cómo se llama. SEBIN, el SEBIN. Y tenían canales de periodistas, y un poco de gente. Obviamente había cubanos ahí, por Claro, supuesto. se está súper infiltrado por cubanos. Entonces yo le dije, den esa información y yo la publico, le digo a Johnny, y Johnny dice, es que quisiéramos tratarlo de muy, muy alto nivel, entonces queremos llegar a Uribe. Entonces yo le dije, pues bueno, busquemos la reunión con Uribe. Entonces hablé con José Obdulio, que era amigo mío en ese momento. José Obdulio llegó, eso fue en minutos, llegó. Y vio esto, y yo les dije, yo los dejo a ustedes allá que hablen, pues yo, esa información pues no va a ser mía como periodista, pues hablen ustedes allá, a ver qué arreglan. Y yo me alejé un poquito. Fue la última vez que vi a Johnny. Encerradas, nos despedimos, no sé qué. Como un año después, yo indagando, pregunté, y su compañera me dijo, a él lo asesinaron. Estaba en camino, creo que hacia Ecuador o Perú, y fue asesinado. Dijo, ¿y a qué fue a hacer por allá? Dijo, no sé. Pero él pensaba que llegaba a conseguir financiación para su lucha contra Chávez, pero fue asesinado. No estoy diciendo que fue José Obdulio, no puedo asegurarlo, pero conociéndolo no es raro, porque yo hice una entrevista a un señor Posada, que fue asesor de los Uribe en todos estos tumbados que hicieron con los Nule y el tema de las zonas francas y toda la cosa, y él es testigo de lo que hablaban los hijos de Uribe, diciendo que quien había mandado a asesinar a Pedro Juan Moreno había sido José Obdulio Gaviria, y que era el receptor de los que Escobar le pagó la carrera, y que mientras Uribe recibía dinero de los Ochoa, este señor lo recibía de Pablo Escobar, y que era un tipo muy malo, muy malo. Eso dijo Posada, está publicado. Entonces, después de esa entrevista, yo recordé lo de Johnny, y ahorita vuelvo a recordar lo de Johnny. No era su nombre real, era un alias. Y bueno, eso es lo que pasa en Colombia. Y como dice el doctor Franceschi, gracias a Dios él salió vivo. Sí. Y lastimosamente, mire, le cuento rápidamente que es tan triste. Yo hoy tuve mucho dolor de cabeza porque mientras uno prepara todo lo del programa, hace preproducción, etcétera, introducción, finales, mire, licenciado, tuve que escuchar en unos space de hermanos colombianos cómo nos decían a nosotros los venezolanos
No estoy hablando de los venezolanos de mal, porque nosotros no vamos a tapar el sol con un dedo, que hay venezolanos que han sido mandados por el Foro de Sao Paulo y por el chavismo madurismo para hacer daño en muchos países, no solamente en Colombia, en Estados Unidos, en Perú, en Chile, pero cuando nos decían rotundamente que somos unos cobardes, y lo gritaban así, que somos unos cobardes por habernos salido del país, muchas personas, mira, era tan doloroso, y no lo hablo por mí, porque yo empecé a hacer activismo político mucho después de haber salido, yo no estaba despierta, para mí la MUD era lo máximo. O sea, usted no se imagina cuántos golpes de pecho yo me di cuando conocí a Alberto Franceschi, porque yo decía, Virgen Santísima, ¿qué carajo estaba haciendo yo y dónde estaba yo metida? O sea, en la burbuja que uno estaba, Dios mío, cuando Alberto Franceschi, antes, licenciado, de montarse Chávez en el poder, porque él estuvo en la campaña de Salas Romer, con quien compitió Chávez en el 99, en el 98. O sea, es increíble, increíble. Franceschi fue de los únicos 4 de los constituyentes, 4 nada más en esa constituyente, que no firmó esa nefasta constitución chavista, hecha a la medida, de los únicos 4, y de los más relevantes que se mantuvieron hasta el final, Olavarría y Alberto Franceschi, de esos 4. O sea, es increíble, increíble. Entonces, todo se entiende del por qué, no solamente hasta el punto de vista económico que pensaba Alberto Franceschi para ese entonces, en 2003, en esa reunión, que era netamente casi que como estrategia económica, mantener, sí, nos odiamos públicamente, pero mantenemos esas relaciones comerciales, ¿no? No era nada más desde el punto de vista comercial y económico. O sea, lo que usted explica es una profundidad del por qué justamente no se tenían esas alianzas. Y yo he tenido problemas familiares, licenciado, familiares, por el hecho de que cuando digo, es que así como hizo, nadie está diciendo que vaya y destruya, que invada Venezuela. No, o sea, uno reclamaba en el momento que yo me entero de estas cosas, Dios mío, cosas quirúrgicas, así como hizo Álvaro Uribe cuando dio de baja a Raúl Reyes en territorio ecuatoriano. Quirúrgico. Es así de simple. Lo que pasa es que, bueno, siempre lo hemos dicho aquí en este programa y en la Casa de República Hostiví, la geopolítica no conoce de moral, y aquí vemos puros intereses. Intereses de toda índole. ¡Wow, licenciado! ¿Por qué justamente en esto que nos mueve ahorita y que la ciudadanía es la que quiere gritar, la que quiere verse representada por sí misma y no por líderes políticos en Colombia hoy, esas marchas y esos plantones, ese descontento de esa sociedad civil, ¿por qué se están centrando nada más en la reforma tributaria? Y le pongo varios ejemplos, y no en los derechos de la ciudad, de la seguridad de todos los ciudadanos ante la AMPA desbordada. Usted no tiene ni idea el Cristo que uno tiene en la boca, porque mi mamá a sus 71 años todavía está trabajando y todavía sale a la calle, y para mí es un credo hasta que ella no llega aquí. O sea, es impresionante. ¿Por qué no sé, en esos pliegos y en esa lucha y en esas marchas y plantones no se pide el respeto por el cumplimiento del deber de las Fuerzas Armadas de Colombia y de la policía, por exigir la expulsión de la Open Society del país, por exigir ese cumplimiento de la determinación de los pueblos como el principio estructural de la libre injerencia internacional de organismos supranacionales y otros países que imponen la agenda progre y globalista, donde, como ellos dicen, no tendremos nada, pero seremos felices, y hasta dejan quietos a representaciones tan nefastas como FECODE y otras instituciones, como para hablar nada más de dos, como el CNN y la registraduría. ¿Qué opina, licenciado? Pues es muy simple, lo he venido diciendo hace varios años. O sea, el asunto no es entre izquierda y derecha, sino entre humanismo y cristianismo. En Colombia, en Venezuela, en nuestra América Latina, no hay valores cristianos reales. Se nos ha criado, se nos ha manipulado de tal manera que
que se nos enseña a creer en mesías, en líderes, a seguir personas. Eso es lo que hace el humanismo. No centran la búsqueda del conocimiento de la verdad en las escrituras, como se hizo en Estados Unidos, sino en el hombre. Entonces, las revoluciones de América Latina, todas, son hijas de la Revolución Francesa, que es humanista. ¿Qué buscaba el humanismo? Él lo dice muy claramente. En el siglo XV empieza el Renacimiento y dicen debemos volver, porque en la oscura Edad Media no fue tan oscura. La gente estaba buscando a Dios, yendo esto y lo otro, y dijeron, no, aquí hay que hacer algo. Aquí hay que hacer algo, dijo el globalismo de esa época. Entonces dijeron, no, hay que hacer un renacer de la cultura, de la ciencia, de la educación, bla, bla, bla. Todo tiene su origen en ese momento. Entonces dice muy claramente el humanismo, tenemos que volver a los valores morales de la antigüedad. O sea, los valores grecorromanos de la antigüedad, ¿cuáles eran? El paganismo, adoración a los dioses, bla, 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 bla. Entonces comienza toda la gente, ahí es donde realmente se divide las dos grandes ideologías que han gobernado el mundo, que es el cristianismo y el globalismo, el humanismo, que el humanismo cabe todo lo que no contempla a Dios como el centro. Todos los antivalores. Sí, lo que no pone a Dios en primer lugar es humanismo. Ponle el nombre que quieras. Budismo, comunismo, marxismo, sociedad, lo que quieras. Estados Unidos es fundado con valores morales absolutos contenidos en las escrituras. No es un país confesional, no es una república confesional, pero está ahí, está puesto esos valores. Y con base en eso se diseñó todo el sistema legal, el sistema administrativo, etcétera, etcétera. Obviamente lo infiltraron y por eso es posible Hollywood, por eso es posible que la prensa esté más de la izquierda, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué no ha caído Estados Unidos? Porque millones y millones de hogares en Estados Unidos todavía leen las escrituras y todavía las aplican. Por eso es que es tan difícil coger a un norteamericano con valores, digamos, cristianos y decirle entregue sus armas o aguántese esto. Aquí se salen a dar bala porque son derechos. Esa es la diferencia entre humanismo y cristianismo. El cristianismo defiende políticamente derechos dados directamente por Dios al hombre, que ningún otro hombre ni el Estado le puede quitar. El humanismo, como en la Revolución Francesa, está en la Declaración de la Revolución Francesa, dice que esos derechos del hombre se los da el Estado. Entonces, si se los da el Estado lo puede quitar. Pero si a mí me los da Dios, ahí se complica la cosa para los globalistas, que a mí no me lo van a quitar. El derecho a decidir qué educación reciben mis hijos, qué tipo de credo, que todo eso, el derecho a defenderme, a tener un arma, a defender a mi familia, a defenderme a mí mismo, son derechos, derecho a la vida, a la libre expresión. Son derechos dados por Dios directamente y a mí ningún Estado, ningún gobierno me los puede quitar. En nuestra América Latina, sí. Entonces, gracias señor Uribe, e incluso dibujan con quien no es que es Sagrado Corazón, ay, tan bello él, y mi presi Uribe, y viva, viva, mi presi Duque, viva, viva. Ahora la otra secta, ay, Petro, qué berraquera, Petro, hasta el final. Son tontos, son idiotas, son analfabetas intelectuales y morales. Alguna vez encontré un concepto hace muy poco de que la estupidez en realidad no es un problema mental ni de conocimiento, sino es un problema moral. Es alguien que no sabe reconocer lo que es bueno y lo que es malo. Eso lo dice la Biblia. Nombran a lo bueno malo y a lo malo bueno. Eso es ser estúpido. Entonces, los colombianos somos estúpidos, los venezolanos son estúpidos, todos los latinoamericanos somos estúpidos o idiotas, como decía alguien por ahí, porque confiamos y le entregamos nuestro poder de decisión a personas. Y por eso es que el globalismo monta ahí a este tipo de líderes que se monta a caballo y no derrama un tito. ¡Oh, qué mala! ¡Uy, ese es mi presidente! De ídolos de barro. Correcto.
Entonces Chávez tocando allá maracas, ese tipo sí sabe, ese es el que yo quiero que me represente. Así es en Latinoamérica. Entonces, por eso es posible un Uribe, por eso es posible un Petro, son amigos, ya lo vimos. Dije, mire, yo lo advertí hace años. Dije, van a terminar gobernando juntos, sentados. Eso jamás va a pasar, son archienemigos. Ahí salieron al otro día de las elecciones tomando tinto y cafecito, intercambiándose abrazos, y Uribe sale a decir que Petro no es comunista, que no Que no lo permite. estigmaticen. Sí, que no lo Terrible, estigmaticen. terrible. Y el uribismo sigue diciendo, es que es un maestro de la diplomacia. Oh, Dios mío, eso da, lo vimos los venezolanos con la MUD. Mire, en el año 90 y pico iba para la reelección Chávez y me invitó Lorenza Le, que estuvo torturado y toda esa cosa en las cárceles de Maduro, pero salió gordito, más gordo que yo. Ni para Pero, qué le digo lo de Leopoldo. Leopoldo, otro que Ni salió para todo qué le digo lo de musculoso. Leopoldo. Y cuando yo emplacé el año pasado que puso en el 21 una foto Uribe con Leopoldo y dijo aquí en su finca con los dos nietecitos y Leopoldo ahí al lado y diciendo que Leopoldo el héroe, yo ya va, momentico. La gente me cayó como usted no se imagina. Como usted no se imagina. Esto no es para, yo les he dicho, y mi descripción en Twitter, ¿cuál es? Llámenme para construir, no para destruir. Aquí no estamos destruyendo a nadie. Con la verdad no se destruye. Con la verdad se construyen yacimientos fortalecidos de verdad para, como lo quieran llamar, como ha dicho don Ricardo. Llámelo derecha, llámelo cristianismo, llámelo sentido común. O sea, es así de simple. Aquí no estamos destruyendo a nadie. La verdad incomoda. Sí. Entonces, en el año 90 y pico, me invitó este muchacho Lorenza Le, que iba haciéndome preguntas, que tomando fotos. A mí me causó siempre mucha desconfianza. Me invitó a Venezuela. Y le dije, no, yo ni a Cúcuta voy. Le dije, si me dan bala aquí, allá me desapaló, que no sé qué, que yo respondo. Que no fui. Entonces, en esa reunión estaba María Conchita Alonso, estaba Lorenza Le, estaba José Obdulio, no recuerdo quién más, y todos hablando que sí, que Chávez, que la democracia, que estaba este otro candidato, Capriles. Ay, Dios mío. Entonces yo les dije, Papelito. y la reunión la hizo la gente de Capriles. Yo le dije, mire, Capriles es más de lo mismo. ¿Bailaron salsa? Es más de lo mismo. Le dije, es más de lo mismo. Le dije, y les vaticino una cosa. En Venezuela van a poner a los muchachos a salir a las calles y van a correr ríos, literalmente ríos de sangre. No, eso dijeron que yo estaba loco, que yo era un extremista, que no exagerara. ¿Se vio? Porque es Sí, que tan loco estabas que toda la sangre que perdimos, pero somos cobardes según algunos hermanitos colombianos. Así actúa la izquierda. Cuando los muchachos leían las calles, yo no me cansaba de decir en Twitter, pues obviamente que no llegaba allá. Si salen a las calles está bien, pero váyanse allá ¿cómo se llama? Al Palacio Miraflores, allá a exigir la salida de Chávez. Váyanse allá y nadie sale, nadie se vuelve a su casa hasta que ese señor no se vaya, o vengan los gringos y se los lleven. Pero es que nada sirve salir a echar piedra a las calles, a no sé dónde, así sé cuántas, porque los van a masacrar como los masacraron. En Colombia, que estábamos hablando de las marchas, es exactamente igual. Cuando yo alcancé a organizar algunas marchas, pero me di cuenta que las usaba el uribismo para cansar a la gente. Como hoy se ve, Claro. hoy se ve con el personaje de ese Pierre, porque es lo que yo le digo a muchos hermanos colombianos. Mire, cómo se mueven la sociedad civil que se ha organizado desde Oposición Ciudadana, Fuerza Patriota, bueno, en fin, miles y miles de grupos de una cantidad de colombianos, hermanos patriotas, como es que nadie tiene idea. Y cuando van a las marchas, le preguntan RCN, Caracol, Semana, X, oye, ¿a usted quién lo representa? ¿Con quién podemos hablar? No, se van directo a donde Pierre. ¿Y Pierre es mandado por quién? Sí, eso es de Uribe.
Y yo vi entrevistas que le hicieron a los marchantes y que porque la cédula eléctrica y hay unas cosas, o sea, Dios mío, esa es la ignorancia total Mucho, de lo que está pasando. O sea, mucho. cuando empezó el tema de la MUD en Venezuela, también se advirtió. Así es. Eso es falsa oposición. Y hace poco, pues bueno, sí hace bastante tiempo yo dije, el uribismo es la MUD colombiana. Esa es la falsa oposición. Negocian, sale María Fernanda Cabal, no sé qué, hablando, por Dios, ¿qué ha hecho? Pone 3, 4 trinos, pelea y los marxistas, pero ¿por qué sigue al lado de Álvaro Uribe Vélez sabiendo quién es Álvaro Uribe Vélez y el mal que le ha hecho a Colombia, el mal al tener engañado al país, fingiéndose Pero de derecha? ¿sabe a mí que me encanta, licenciado? Que usted rescate tanto como yo, que hago el mismo emplazamiento a María Fernanda Cabal, porque es una mujer que vale, y le damos más valor nosotros que ella misma al seguir en el Centro Democrático. Ella tiene todo, hasta para formar su propio partido, se lo puedo asegurar. Claro, yo le dije a María Fernanda, eso no es secreto, se lo dije hace mucho, se lo dije, retírate del Centro Democrático, te lanzas de presidente, ganas. No, que es que los votos de Uribe, que es que el uribismo, que yo... Y cada vez más mermado, que es lo que le explicaba a muchos hermanos colombianos. No se dan cuenta, indiferentemente que esto fue un fraude, cómo se ha mermado, cómo ha disminuido políticamente el Centro Democrático. Es que más evidencias quieren, por Dios. Claro. María Fernanda, yo lo único que le recriminaba era eso, lo de Uribe, dos, pues que era abortista, o sea, a favor también. de las tres. Esa es la gran diferencia Sí, que tengo con ella. Por ideología de género, o sea, y también que el tema de la droga y toda la cosa, parece que ha reformado ese discurso, pero es que se le está haciendo tarde. Sí. Se le está haciendo tarde porque nadie le va a creer dentro de 4 años que cambió. Ella debería dejar la cobardía, porque es cobardía, porque no creo, aunque puede ser también que la muevan los contratos, las cosas, pero ella puede subsistir sin contratos 4 años. Absolutamente. Entonces puede hacerlo y la gente va a votar. Claro, yo estoy claro. segura que sí. Yo también voy a ser infidente. Yo tuve una conversación con ella no hace mucho. Ella es grosera, tal vez un poco más que yo. Entonces nos dijimos las cosas por teléfono y yo le dije que no es justo, María Fernanda, o sea, no es justo. Cuando yo era uribista, de las primeras personas que me advirtió sobre Uribe fue ella. Dice, fuiste tú, María Fernanda. Tú sabes quién es Uribe. Y ahora a salir con trinos de que Uribe, y gracias al gran patriota, eso es hipocresía, por Dios. ¿Quién te va a creer después? Entonces, si alguien dice ahí está totalmente arrodillada al uribismo, claro, la cogieron. Ahora los ganaderos, que ella fue de las fundadoras de Una Vaca por la Paz, entregándole 3 millones de hectáreas al comunismo, a las FARC, al que globalismo. Ahora dicen que en 4 años no se pueden comprar ¿No? Y las tenemos que pagar nosotros los colombianos a razón de 60 billones de pesos, 10 billones por año. ¿De dónde va a salir? De la reforma tributaria. Entonces, ¿qué va a hacer la reforma tributaria? La van a apoyar los uribistas porque es que de ahí sale el billetico para que les paguen sus tierras y no se las expropien. Entonces, por eso la van y sale la gente a marchar y, ay, estamos haciendo el cambio. Ay, Uribe, Petro dijo que no, que ya no iba a legalizar la droga. No es por la marcha, es porque vinieron los gringos de la DEA y le dijeron, maestro, o hacemos esto, o afina, o sacamos todo el expediente que tenemos de usted. Ah, bueno, sí, señor, sí, señor. Es que me encanta eso, licenciado, porque justamente tiene tiempo, me quedan 2 cosas más. Sí, claro. Con usted. Justamente yo quiero hacer unos breves resúmenes de varias cosas que usted justamente ha mencionado. Y es que, mire, ya se amnistía terroristas, ¿no? Qué lindo Santo Niño de Atocha, el Granda, ¿no? Bueno,
entre el suba y el baje del dólar de los poquitos centavos o los poquitos pesos, igual estamos a puerta de los 5,000 pesos por cada dólar. Lo que mencionaba con respecto a la reforma tributaria, no, qué gran logro lo de las pensiones que se sacó de la reforma tributaria, no, qué súper logro. Un Senado encabezado por un presidente como Roy Barreras, al mejor estilo de Xi Jinping. Yo no sé si usted vio el video ahorita cuando ya fue reelegido, que tiene un poder casi igual o mayor cuando Mao Zedong. Bueno, ya Roy Barreras en el Senado parece Xi Jinping en su partido comunista. Por otro lado, según la narrativa del pacto histórico, como se perdió la guerra contra el narcotráfico, hay que legalizar el consumo de marihuana e ir más allá, porque ese representante de la DIAN tenemos que llegar a escuchar que se debe buscar el consumo de cocaína responsable al punto de llegar a tributarlo, porque desde la ida de Petro a la ONU, como hace más daño el petróleo y el carbón que las drogas, entonces ahora el petróleo, el carbón y hasta el propio gas hay que exportarlo desde Venezuela. Y repito nuevamente, se observa con altísima preocupación que desde el 8 de agosto, desde que toma la Casa de Nariño, este señor innombrable, como le dice un amigo, un gran amigo, se llama Lualpe, el desmantelamiento de las Fuerzas Armadas de Colombia y de la policía, con toda esta seguridad desbordada, pero desbordada, que uno se queda loco y como le dije anteriormente, con el credo en la boca hasta que tu familiar llegue sano y salvo a la casa. ¿Usted qué opina de todos estos escenarios? Eso estaba previsto, eso se anunció que iba a pasar, ese es el modo de actuar de la izquierda. Las fuerzas militares, lo decíamos hace un rato, y de policía. Bueno, la policía siempre ha sido corrupta con casos excepcionales, pero es un cuerpo corrupto que lo arma precisamente entre Enrique Olaya Herrera y Alfonso López Pumarejo, porque estaban desmantelando el ejército, pero en el año 30 en el año 30 y algo viene la guerra contra el Perú, la gente se vuelca a apoyar al ejército porque estaban mal vestidos, sin armas, comienzan a donar joyas, anillos, dinero, y Olaya Herrera tuvo que reformar ese tipo de asunto. Encima, así mal trajeados, mal armados, todos empezaron a ganar la guerra en el Perú. Entonces se le salió el tiro por la culata y entonces sale y envía Olaya Herrera a su ministro, Alfonso López Pumarejo, a que negocie algo con el Perú. Y negocian, y es el tratado que acuerdan en Brasil, y le entregan territorio colombiano al Perú, estando Colombia ganando la guerra. Entonces, como tenían previsto desmoralizar las tropas, comienzan a darle todo el dinero a la policía, que eran más o menos, eran bandidos a los que le pusieron uniforme. Sí. Entonces los podían comprar con cualquier peso y sírvanme aquí. Necesitan un cuerpo armado. Pero el ejército siempre tuvo el respaldo popular, el ejército tenía doctrina, la acabó durante el gobierno de Uribe, Santos, Duque, por supuesto, acabaron con la doctrina, hicieron una nueva doctrina, quitaron que el comunismo no existe, que eso es una falacia, y los pusieron a perseguir ladrones de plátanos, más o menos. No, literalmente. Entonces, sí. Entonces sale y la gente comenzó a respaldar a su ejército, entonces comienzan a infiltrarlo, nombraron oficiales, meten ahí oficiales absolutamente de izquierda, por eso es posible un general como el Mono Mejía, cuyo padre fue abiertamente marxista. Hay gente que dice que no, pero Tiro Fijo, hay cartas de Tiro Fijo haciendo alabanzas del general Mejía, el papá del Mono Mejía, diciendo que con ese tipo sí que hay que apoyarlo porque con ese tipo sí puede haber diálogos. Y muchos generales, pero la mayoría de los generales se mantuvo con valores, sí, con honor, con principios que digamos el Partido Conservador, hay que reconocérselo, les inculcó a las fuerzas militares la creencia en un Dios, sea al estilo católico o no, pero un Dios. Entonces se encomendaban a Dios, tenían una moral en alto, estaban rendiéndole cuentas a un ser creador y había un honor. Hoy en día no.
hoy en día es, qué triste, pero digamos, hay los oficiales, los mejores, Petro acabó de dar el puntillazo final, sacando esa cantidad de oficiales leales a la patria. A la paz. Cuando la Constitución, cuando los diálogos con las FARC, yo dije una y otra vez, ¿dónde está el ejército? El ejército es garante de la Constitución, defensor de la Constitución. ¿Por qué no salen a tumbar a este tipo que está violando la Constitución, a Santos? Pues Santos, ¿qué hizo? Comenzó a darles el bono del silencio, 50 millones de pesos increíble, por tan poco, a oficiales para que se quedaran quieticos. El ministro Camilo Pinzón era ministro de Defensa de Santos, visitaba las guarniciones, yo estuve en visitas de él, y mientras públicamente hablaba contra las FARC, bandidos, no sé qué, cuántos, en las guarniciones decía a los soldados, o sea, hay que aceptar lo que está pasando. Él es el presidente, hay que calladitos y hay que aceptarlo. Y es uribista, y estuvo de candidato apoyado por Uribe, no sé qué más cosas, es uribista. Entonces, yo me di cuenta absolutamente de todo eso, gracias a Dios fui testigo. Anuncié el tema de George Soros, me decían que George Soros no existía, que era un producto de mi imaginación y de literatura conspiranoica. Ya por Dios, ya aceptan que existe Soros y que es el que controla el país. Esas 3 millones de hectáreas de los ganaderos uribistas van a terminar en manos de Soros y el globalismo para el tema de la droga y qué más cosas. Licenciado, aquí en el chat, y yo lo voy a repetir, los únicos 2 colombianos representativos, claros, que hablan abiertamente de la Open Society, de Soros, de que tienen súper claro todo este tema del Foro Económico Mundial, la agenda globalista, todo esto antivalor, son usted y el doctor Omar Bula. Omar, sí, claro, Omar. Omar hubiera sido un gran candidato. Ay, Dios mío, yo siempre le digo al doctor que, mire, yo le tengo tanto cariño y tanto respeto. Ay, Dios mío, yo lo visualizo a él así como presidente y el presidente perfecto. Y yo no es que idealice a nadie, sino que cuando son las ideas que priman, es lo que uno sigue, es lo que nosotros hemos aprendido justamente, porque eso de Mesías e ídolos de barro, porque me dicen, no tote así los ojos porque que parezco una loca, pero yo soy muy expresiva. Y el hecho es que, de verdad, mire, tantas personas, y en SPE y en los programas aquí, yo a todo el mundo emplazo, ¿por qué no siguen al doctor Omar Bula? No me crean a mí, o sea, que lo sigan a usted, que sigan al doctor Omar Bula. Es así de simple. Yo no puedo entender que a patriotas de verdad que estén tan claros que se pueden instruir con ellos, que les pueden decir claramente porque usted nos ha paseado. Mira, hay gente que ha dicho, por favor, extiende más el programa. Imagínate tú, porque ha sido tan importante de verdad el hecho de que nos instruya tanto y fundamente tanto, porque usted no tiene ni siquiera que mostrar el documento. Mañana o tarde, como cuando hablan en Estados Unidos que se desclasifican las cosas, tarde o temprano, hasta con el papelito se va a demostrar todo lo que usted ha dicho, porque hay pruebas fehacientes. Y usted ha sido también parte y testigo presencial de muchas cosas, que es lo que también le ha sucedido a Alberto Franceschi. Y por eso ha terminado desterrado. Así como usted empezó su relato, Alberto Franceschi no le iba a pagar un solo día de cárcel al chavismo. Y eso no se llama cobardía. No se llama cobardía. Porque cuando se arrepintió Baduel de todas las barbaridades que hizo, cuando se arrepintió, le salió tan caro que acabó su vida. Y lo dejaron morir en torturas que nadie se imagina. Y por eso yo le decía hoy en una especie a los hermanos colombianos, ustedes no tienen ni idea lo que es una tortura en esos campos de concentración en Venezuela. Y patriotas, preferible tenerlos vivos fuera del país. Pero no es sentar mal a la prisión porque tenemos a Leopoldo y a Lorenzo. No, salvo esa posición, Dios mío, que además, ay, mire, licenciado, usted es sarcástico como yo. Y mire, déjeme decirle que uno de las grandes estafas cuando
sale Leopoldo y además que deja embarazada supuestamente a su esposa estando en la cárcel y supuestamente torturado. Y no, mire, un repúblico que no puedo decir nunca el nombre, se consiguió fuera de Ramo Verde, y Ramo Verde no es un centro comercial. Fuera de Ramo Verde se consiguió a Leopoldo López. Y hay otras personas que se lo consiguieron supuestamente, que estaba detenido en Ramo Verde, se lo consiguieron allá en Estados Unidos. O sea, por favor. Eso, por favor. una patraña. Sí. Y sale papiado, sale todo musculoso. O sea, no. Yo le dije a Loren cuando salió, yo le dije, él se puso bravo conmigo, le digo las cosas como son. Le dije, pero Loren, ¿para qué se va usted para España, que está en manos de un gobierno socialista? ¿Por qué no se viene aquí para Estados Unidos? Si es que de verdad quiere dar la pelea y denuncia todas las cosas y esto, que yo fui torturado, y mostrar unas marcas, le dije, ay, hermano, no, con payasadas conmigo no van. Y ahora lo nombra usted el gobierno de Podemos para ser un emisario de yo no sé qué cosas. Eso no va a pasar nada con lo suyo. Y no pasó nada. Quién sabe, debe estar allá en España o de pronto está en Venezuela, no sé. Además que él fue miembro del partido chavista, ¿no? Hay un carnet por ahí, eso lo denunció Mara Conchita Alonso, ya me lo contó, me envió las copias de eso y María no pudo. Conchita es una gran patriota. Sí. María Conchita es una gran patriota. Y hemos tenido también dificultades en todo, en la falsa oposición y hasta en, entre comillas, oposición, porque usted mismo lo dijo. Mire, yo voy a nombrar muy responsablemente y me hago yo únicamente responsable, porque no es hablar mal, es hablar con la verdad, de un señor que se llama Robert Alonso. Y el señor Robert Alonso, que ha atacado muchísimo a Alberto Franceschi, que ha atacado muchísimo a su propia hermana María Conchita Alonso, ¿no? Son hermanos. Son hermanos. No tengo idea. Son hermanos. Y él justamente cuando ataca a Alberto Franceschi, él fue uno de los responsables de esas protestas y de ese modo de protestar que usted lo denunció en su entonces, que toda la sangre que se iba a correr desde Miami exponía. Usted nunca va a ver a Alberto Franceschi mandando a la gente a la calle. Increíble. No, porque uno tiene que ser responsable aún más del ciudadano que está allá adentro y que está desarmado. Desarmado. Mire, una pequeña historia. Nosotros fundamos Rodrigo Obregón ya murió, fue el último fundador visible, un movimiento político en Colombia que se llama Nueva República. Y llegó mucha gente, llegó gente que estaba aquí en Estados Unidos, y cuando hubo las protestas en Colombia, que la gente derecha salía a decir que sí, que hay que mandar a los muchachos, hay que salir allá y protestar y agarrarnos con los manifestantes de izquierda. Y yo les dije, mire, eso Nueva República no lo va a patrocinar, ni a sugerir, ni a ordenar, ni a aplaudir. Lo haremos cuando ustedes y yo estemos en Colombia haciendo eso que estamos ordenando a esos muchachos a hacer. Porque van a salir a enfrentarse a la policía o al que sea, y van a estar muertos. ¿Quién va a sufrir? La familia del muchacho. El muchacho puede quedar. Pues ahí se me vino todo un escándalo. Hay gente del FBI, eso está denunciado, hay gente del FBI ahí metida, y una campaña de desprestigio absolutamente enorme. Hay gente que está viviendo aquí mismo, vecinos míos, ¿no? En Orlando, gente que tiene nexos allá con Colombia, que están organizando un movimiento allá de cercano a Uribe, para las marchas y toda la cosa, y se me volvieron mis enemigos. El mismo dijo el general Harold Bedoya, el general, pues un tipo respetado, amigo mío, pero el hijo no le llega, como se lo dije, no le llega ni a la suela de los zapatos. Así es. Un tipo ahí. En todo caso, en Nueva República eso lo tenemos muy claro. No vamos a enviar a muchachos a la calle para que salgan, como lo dijimos hace poco en un programa, beneficiados los cabecillas de las marchas, los figurines, para obtener réditos políticos en algún momento. Entonces, eso es lo que está pasando con las marchas. Por eso no apoyamos las marchas y no las vamos a apoyar a menos que tengan esas características que mencionamos.
los que se paren allá al frente de la casa de Nariño y se vaya el tipo, eso es otra cosa. Pero por las calles, ni en Medellín, ni en Cali, no, no, no. Ahí y ya, pero eso no va a pasar. Así es, así es. Licenciado, y para finalizar, que espero, porque esto es un sueño cumplido para muchos venezolanos, pero también para amigos colombianos. Para finalizar, que repito, no sea la última vez, esperamos contar con usted mucho más adelante y las veces que sea necesario. Muchas gracias, sí. ¿Nos podría, sabrá o al menos presumir, justamente, ya más o menos dio algunas píldoras, pero alguna forma que se pueda justamente ponerle paracaídas a la República de Colombia que va en caída libre, presumir alguna propuesta, más allá de lo que hemos dicho, que no va a pasar eso, una marcha y un plantón allá concentrado de punta a punta, que si se va todo el mundo, yo creo que llega hasta la 150, desde la Casa de Nariño llega hasta la calle 150, una concentración de esas para pedir la salida de este señor. Porque ¿ve alguna otra salida? No, no hay salida, no hay salida. Y las marchones y los plantones y las marchas, no hay salida. La única, y que va a tomar tiempo, es volver a esos valores morales absolutos. No hay ninguna otra manera. Ninguna otra manera. Si seguimos escogiendo a los humanistas, como María Fernanda, como etcétera, 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 que soy de derecha, pues entonces apoyan el aborto, entonces apoyan una cosa, apoyan la otra, se venden al mejor postor, no va a pasar absolutamente nada. Hay que volver a ese mismo sistema con el que fue formada esta gran nación que los Estados Unidos de América, que son esos valores morales absolutos. Es un consenso social donde esos valores, entre más haya acuerdo y mayor sean, de mayor, digamos, rango, pues le va a ir mucho mejor al país. Mientras tanto, no. Nueva República está pensando en eso. No nos dejaron participar en las elecciones pasadas, nos pusieron trampas, zancadillas, etcétera, pero vamos a insistir en estas nuevas, a consejos, a lo que sea. Pero hay que empezar así, hay que ocupar puestos, hay que ocupar espacios. Sí, y eso no se logran saliendo con una pancarta que abajo la cédula eléctrica. Eso no va a pasar. Entonces hay que ocupar espacio, hay que votar bien, pero si seguimos votando por... Mire, yo le decía en el programa pasado, en un programa que tuvimos, si la gente hubiera votado bien, no tendría necesidad de salir a marchar, porque para eso están sus congresistas. Pero los congresistas haciendo negocios bajo la cuerda, midiendo cuánto me da el contrato, señor Petro. Petro los invita, a María Fernanda la invitó a la casa de Nariño a charlar y salió ella apaciguadita y tranquilita, quién sabe qué hablaron, pero ella le bajó el tono contra Petro, habla contra el comunismo, pero contra Petro le bajó el tono. Con Uribe se reunió, todo está charlado y yo les doy esto, pero ustedes calladitos y no molesten, es para todos. Entonces, si seguimos votando por esas mismas personas, pues vamos a seguir absolutamente en lo mismo. Licenciado, el tema de Indra, ¿se puede confiar en unas elecciones aquí con todo esto que aún más ha sucedido en marzo y en las elecciones presidenciales con Indra? No. El mismo sistema que permitió que Venezuela cayera tan bajo Brasil, que es el... Que Estados Unidos, porque a Trump le robaron las elecciones. Se la robaron. Con ese lindo dominio, primo hermano de Smartmatic, de Indra y de todas estas. Sí, entonces no va a pasar. No, si no se... Mire, y otro dato que lo he dicho una y otra vez, quien permite la entrada del voto electrónico fue el uribismo. Cuando estaba en el Consejo Nacional Electoral, ellos hicieron el negociado de esa época. Yo tengo una entrevista, no la he publicado, no me acuerdo cómo se llama él, que era amigo mío, era magistrado de esa corte y le permitió la entrada y dijo, pues que eso no podemos negar la entrada a Smartmatic. Ellos lo aprobaron, cogió otro nombre. Iván Duque nombra a asesores cercanísimos al gerente
de Smartmatic en Colombia, lo nombró en algo, un alto asesor de no sé qué cosas, y la gente que es uribista sigue estúpida y sigue diciendo que no, que es que eso es alta política. Y que solamente le caen a Vega diciéndole Tibisay y Vega. Que eso es lo que yo también reprocho. Me molesta que nada más digan, porque obviamente no es santo de devoción, pero jamás en la vida un personaje como Rodolfo Hernández, pero caballo de Troya, Rodolfo Hernández, desprestigio total para el partido de la U, conservador, liberales, etcétera, cambio radical, pero señores, les invitamos a que vean este programa desde el inicio. Rodolfo Hernández también lo dijimos. Y mira, el tipo, además de abortista, pro ideología de género, legalización de la droga, matrimonio no sé cómo. El globalismo iba hasta por Fico y nadie me lo creía. Claro. Corrupto, ladrón, dice que es abiertamente petrista, que votaría por Petro, porque el uribismo va a votar por él. Y votaron por él. Y dijeron que no, que él sí no va, se llevó como 7 millones de votos, o 10, no sé cuántos, y esos votos se los entregó el otro día en un abrazo a Petro y siguen en las mismas. Y era el candidato, también lo dije yo, antes de él es el candidato de José Obdulio Gaviria. Rodolfo Hernández estaba pactado, pues que era, no que sería presidente, pero sí era el que le iba a poner, digamos, el mano a mano con Gustavo Petro, y la gente se desbocó a votar por Rodolfo Hernández pensando que iba a ser la salvación, y ahí está. Así bandidos. Así es. Mire, licenciado, repito nuevamente, honrada, con una gratitud infinita. Espero que no sea la última vez, que sea varias cada vez que sea necesario, porque de verdad es súper enriquecedor. Valoramos mucho, los verdaderos patriotas de verdad de Venezuela, valoramos mucho a una persona como usted, de verdad. Así que espero y aspiro que se haya sentido a gusto, que le haya gustado esta forma de programa. Y mire, le puedo decir que el 99% de los repúblicos, la gran mayoría de patriotas venezolanos, le puedo garantizar que agradecerían que usted le hiciera una entrevista a Alberto Franceschi. Yo no me imagino este par de haces hablando, no me imagino este par, Dios mío, desnudando a Raimundo y todo el mundo en una sola transmisión. Así que cuando usted me diga, lo coordinamos. Coordinémoslo. Cuando usted tenga presente, porque sería, Dios mío, de verdad, 2 cuartos bates ahí en un programa que usted lo entreviste y entre los dos se conversen y salga un programa maravilloso. De verdad, Dios lo bendiga, cuente con esta casa, cuente con esta humilde servidora y bueno, para adelante. Un próximo programa sí con usted, nos encantaría que desmenucemos la nueva república. Perfecto. Porque me encanta, o sea, se parece muchísimo a lo que somos los repúblicos. Qué bueno. Muchísimo. Entonces, me siento realmente identificada. Así que déjeme decirle que como soy también colombiana, tengo mi cédula colombiana donde me tengo que registrar en la nueva república. Perfecto. La página web está en construcción, pero dentro de poco ya estará nuevamente abierta. Me avisa, claro, por supuesto. Soy la primera allí. Muchas gracias por la invitación. Un programa muy ameno, muy interesante, y bueno, vamos a estar pendientes de la entrevista con Franceschi. Sería como un fin de semana que tengo yo más tiempo y bueno, pues hay que cuadrarlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Mil bendiciones, cuídese mucho. Como siempre, nosotros aquí le decimos a las personas, no olviden suscribirse a los canales de YouTube de Repúblicos TV. Nos consiguen en Twitter, TikTok, Instagram, en todas las redes sociales como Repúblicos B. Activen la campana en la opción todos para que cada vez que los productores subimos contenido la plataforma les alerte, y no olviden regalarnos ese like, esa manito arriba. Nosotros aquí en este espacio, licenciado, siempre nos vamos en Políticamente Incorrectos con el mismo mensaje. Ciudadanos, patriotas, todo lo que tenemos que hacer es ponernos de pie, y el pequeño juego de ellos habrá terminado. Así que feliz noche,
y nos vemos el próximo miércoles. Cuídense mucho y hasta la próxima. Gracias.